Buenos días. Hoy vamos a hablar de mecanismos celulares que tienen que ver con el desarrollo. Y para esto, para esta presentación he decidido dividirla en cuatro partes, donde vamos a estar hablando en primera parte de cómo es posible estudiar el destino de los distintos tipos de células y cómo esto nos da una idea de los distintos caminos hacia la diferenciación y los pasos que tienen que ver con esto, la especificación y la determinación. Vamos a ver luego cuáles son los mecanismos desde el punto de vista molecular vinculados a esta especificación. Y esto nos va a llevar a la tercera parte, que es visualizar el tema de la comunicación entre las células, la comunicación celular. Y finalmente hablar algo de las vías de señalización que participan en estos procesos. Entonces estos cuatro temas son los principales de la actividad de hoy. Primera parte entonces de mecanismos celulares del desarrollo, especificación y determinación. Sabemos desde las clases anteriores, lo hemos venido manejando, los primeros pasos del desarrollo son siempre los mismos. Estos tienen que ver primero con la fecundación y la formación del cigoto, luego la división rápida de estas células, la segmentación y división rápida de estas células sin crecimiento, la gastrulación, que implica el reordenamiento de células, la migración de células, lo cual sin duda tiene que ver con movimientos celulares y tiene que ver con contacto célula-célula, y esto lleva a un cuarto paso que tiene que ver con la formación de distintos tipos de tejidos y de órganos, es decir, la organogénesis. Y en todos estos pasos un elemento fundamental es la segregación de la línea germinal, es decir, la migración de un grupo particular de células que se mantienen separadas y que son las que van a dar lugar a la línea celular. Y esto ocurre en todos los organismos de una manera similar. El proceso de desarrollo entonces da lugar a distintos tipos de células diferenciadas. Y estos distintos tipos de células diferenciadas que se forman a partir de este cigoto y a partir de estos procesos de los cuales nosotros hablábamos, tienen que ver entonces con la diferenciación de distintos tipos celulares a partir de las distintas capas que se forman a partir de la gastrulación, con la excepción de las células germinales que, como decíamos, forman una línea separada. Pero de alguna manera, cada uno de estos caminos de desarrollo son caminos, como ya lo vieron en charlas anteriores, que de alguna manera se van separando. Los caminos de las diferenciaciones son caminos divergentes, de manera que a partir del ectodermo podemos tener determinados tipos celulares, pero no otros. La diferenciación celular, entonces, es un mecanismo que es esencial al desarrollo. Y en el estudio de la diferenciación celular, uno de los elementos que clásicamente se hicieron a partir de los estudios embriológicos es el estudio de destinos. El estudio de destinos parte de la idea de poder seguir a partir de un embrión temprano cuáles son las estructuras que se generan a partir de esa región del embrión. Si es posible marcar una célula, un grupo de células de una región del embrión y seguir y ver luego cuáles son las estructuras que se generan, de esa manera nosotros podemos seguir el destino de una célula o de una región en el embrión y que son aquellos tipos celulares y tejidos que darán durante la embriogénesis normal. Esto tiene que ver justamente con el compromiso, con cambios a nivel molecular que hacen que una célula dada siga un camino de diferenciación particular. ¿Cuáles son entonces los enfoques experimentales dentro de esto? Bueno, son los enfoques de la embriología experimental. Los que aparecían en aquel video que ustedes ya vieron de Gilbert hablando de aislar, remover, trasplantar regiones de un embrión, de una célula, para ver cómo varían estos los procesos y los mecanismos de desarrollo. Entonces, el destino y la determinación se siguieron tradicionalmente a través de lo que se llamaban mapas de destino. Y estos mapas de destinos funcionaban de una manera de un análisis clonal. Si nosotros hacemos un mapa de destino de una célula en un embrión temprano, vamos a ver que de estas células surgen estas dos, surgen estas cuatro, y esto da lugar a esta región, por ejemplo, dorsal de este embrión. Si analizamos en una etapa más tardía, vamos a ver que esta célula da lugar a esta región
dorsal anterior de este embrión, y esta otra, bueno, da lugar a otro patrón particular en otra región más detallada. Estos estudios de destino de alguna manera permitían determinar que había determinados elementos donde, por la posición en que se encuentran las células a lo largo del proceso de desarrollo, van a dar lugar a tejidos y estructuras características. El análisis de la determinación entonces parte, como decíamos, de distintos tipos de estudios, el remover una región y ver qué es lo que sucede, o el hacer todo tipo de injertos, sacar una región de un lugar, trasplantarla hacia otro lugar y ver qué es lo que sucede. El desarrollo de la especialización celular es un proceso de determinación. Nosotros partimos de una célula indiferenciada y terminamos con células totalmente diferenciadas que van a cumplir una función determinada. Este paso de determinación es un proceso gradual. Esta célula indiferenciada comienza a dividirse y en ese proceso de división comienza a seguir y a comprometerse en un camino de desarrollo. El compromiso implica el encaminarse a un determinado destino de desarrollo para el cual hay como dos pasos fundamentales. Por un lado, la especificación. La especificación es cuando una célula es capaz de un desarrollo autónomo en un entorno neutro. Es un proceso reversible. La célula puede dar un montón de cosas, o un determinado tipo de cosas, un determinado tipo de destinos celulares, pero esto es reversible, y es reversible dependiendo de señales del entorno. Cuando una célula está totalmente determinada, es cuando es capaz de un desarrollo autónomo, aún en otra región del embrión. Y este es un proceso irreversible. Cuando esa célula es removida y colocada en otro lugar y sigue dando lugar al destino que tenía indicados de acuerdo a su región de origen, entonces esta célula decimos que está determinada. Vamos a hablar un poquito más de estas diferencias entre especificación y determinación. El destino de las células del embrión fue estudiado por primera vez a fines del siglo XIX. Uno de los primeros estudios son de 1887 de Laurent Chabry, estudiando un tunicado, las ascidias, unos animales marinos que tienen un embrión muy particular y un embrión que presenta células relativamente grandes, que se dividen muy fácilmente y que tienen un citoplasma marcado, coloreado, y esto permitía, por ejemplo, ya en 1905 a Conklin, decir que todos los principales órganos de la larva en sus posiciones definitivas y proporciones están marcados en el estadio de dos células por distintos tipos de protoplasma. Es decir, las células aquí van tomando una posición característica y van dando lugar a estructuras características. En el caso entonces de el embrión que estamos analizando, las blastómeras aisladas originan los mismos tipos de células que se originarían en el embrión. Por ejemplo, nosotros tenemos este grupo de 8 blastómeras que se denominan tradicionalmente las del polo animal A, B y A4B4, las del polo vegetal A41, B41, y fíjense ustedes, por ejemplo, que esta célula B41 va a dar lugar a mesénquima y a músculo. Si nosotros aislamos estas células y las mantenemos aisladas, ellas de manera independiente van a dar lugar cada una de ellas a distintas regiones. Esta otra célula de acá va a dar lugar al endodermo y a la notocorda, esta célula de acá ectodermo, esta célula de acá ectodermo también. Los destinos de las blastómeras son invariables y estas blastómeras de manera independiente van a dar lugar a determinados tipos de tejidos. Esto quiere decir que de alguna manera hay información dentro de estas células, información de posición en el citoplasma de estas primeras blastómeras, que es diferente en cada una de ellas y que es la que de alguna manera está indicando esos distintos destinos de desarrollo. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. El sistema nervioso aquí tiene un papel diferente y lo vamos a ver más adelante también. Hay otros mecanismos que se descubrieron prácticamente al mismo tiempo, que es lo que llamamos especificación condicional.
En el primer caso hablábamos de especificación autónoma, porque cada célula, cada blastómera es autónoma en su camino de desarrollo. ¿Qué pasa en el erizo de mar? Esto lo estudió Hans Driesch. La disociación de cada una de las primeras blastómeras de un embrión de erizo de mar da lugar a una larva completamente normal. Quiere decir que cada una de estas blastómeras puede dar lugar a un embrión normal. Las células pueden cambiar un destino y pueden compensar las partes que faltan, es decir, falta una blastómera, el resto continúa su desarrollo normal, una blastómera por sí sola compensa la ausencia de las otras células y da lugar a un desarrollo normal. Estas células, de alguna manera, tienen un mecanismo de especificación diferente. Entonces, otro ejemplo donde en algunos casos el destino de las células depende de contexto. Las blástulas de anfibio. En experimentos con blástulas de anfibio nosotros podemos trasplantar de una blástula regiones que normalmente darían lugar al tejido dorsal de un renacuajo. Si estas células son trasplantadas a una región que normalmente da lugar a los tejidos ventrales del renacuajo, estas células, una vez trasplantadas, dan lugar a los tejidos de origen. Esto lo podemos seguir marcando las células. Dan lugar, a los tejidos de destino. Dan lugar a el ectodermo de la región ventral. Quiere decir que el trasplante muestra que el destino de las células trasplantadas depende del destino. Quiere decir que estas células, cuando llegan a este lugar, si bien ellas originalmente se iban a transformar en células del ectodermo dorsal, aquí el entorno de alguna manera les está diciendo, en este lugar hay que hacer otra cosa. Aquí hay que ser células de la pared ventral del renacuajo. Quiere decir que aquí la información, de alguna manera, está especificada de una manera condicional. Pasa lo mismo si nosotros removemos algunas células. Si nosotros sacamos algunas células, el desarrollo sigue siendo normal. ¿Qué quiere decir? Esto sucede en una blástula temprana. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera estas células compensan la ausencia y responden a los caminos de desarrollo de acuerdo a su ubicación y de acuerdo a su contexto. Quiere decir entonces que el embrión puede compensar la eliminación de células y esta especificación es condicional al contexto donde se encuentra esa célula, el contexto espacial en el embrión donde se encuentra esa célula. Hay información de posición del entorno donde está la célula. Hay un tercer mecanismo de especificación que es muy frecuente en los insectos, que es lo que se llama la especificación sincitial. Los huevos de insectos tienen un citoplasma muy grande con un núcleo pequeño y guardan en este citoplasma de manera diferencial algunos precursores, algunas moléculas que funcionan como morfógenos, que tienen una distribución diferencial en este ovocito. La especificación entonces de las regiones corporales se da por la interacción entre las regiones citoplásmicas previas a la celularización de este blastodermo. Cuando se da la fecundación, este núcleo es fecundado, comienza a dividirse, pero el citoplasma, como es un citoplasma muy grande, muy rico en vitelo, no se divide, pero los núcleos sí y comienzan a migrar a la periferia. Y se va formando entonces un sincicio, pero a su vez determinados elementos que estaban concentrados en el extremo anterior o concentrados en el extremo posterior comienzan a formar gradientes a lo largo del embrión. Y estos gradientes de morfógenos esenciales son los que dan lugar a la diferenciación que ocurre en las distintas regiones. Los núcleos que están acá van a estar en presencia de este morfógeno, los núcleos que están en esta región van a estar en presencia de este otro morfógeno azul y van a dar lugar a lo que son las regiones anteriores y posteriores del embrión. Es decir, no hay destinos rígidos para los núcleos, sí hay destinos que dependen de su posición, es decir, es un camino intermedio entre lo que vimos anteriormente. Luego de la celularización, la especificación sigue siendo condicional.
Entonces, volvemos a un esquema que tratamos de resumir esto que hemos visto de destino, determinación y especificación. Si nosotros tenemos esto como una representación esquemática de un embrión con dos regiones, un polo animal y un polo vegetativo, que dan distintos tipos celulares, hexágonos y ladrillos. Este es el destino de las células en el desarrollo normal, que van a dar lugar a células diferenciadas durante el desarrollo. Si nosotros tomamos una célula de esta región y la trasplantamos aquí, las células trasplantadas de la región B, si se desarrollan igual que en la región de destino, entonces las células trasplantadas ¿están determinadas o no? No, no están determinadas, están respondiendo al entorno. Están de alguna manera especificadas pero no determinadas. ¿Qué pasa entonces cuando las células trasplantadas de la región B se desarrollan en su nueva localización como correspondía a su origen? Estas células podemos decir entonces que sí están determinadas. Fíjense ustedes entonces la diferencia entre lo que es la especificación y la determinación. Las primeras células están especificadas, pero no determinadas. Es un camino que si estas células siguen en este entorno, van a dar lugar entonces a células de esta región. Pero si son trasplantadas a este otro entorno, responden de manera que pueden cambiar todavía su destino. Esto es una especificación de alguna manera dinámica. Y esta es una determinación ya irreversible. Hay determinados mecanismos moleculares internos en esa célula que hacen que ese camino sea irreversible. ¿Qué sucede entonces cuando las células estas son mantenidas en aislamiento? Bueno, las células determinadas en aislamiento dan lugar al destino celular para el cual están justamente determinadas. Entonces, de alguna manera nosotros podemos hablar que las células especificadas a un desarrollo autónomo en aislamiento. Por ejemplo, tomemos un ejemplo de este grupo de células. Estas células son sacadas de este embrión y estas están especificadas para dar lugar a músculo, estas están especificadas para dar lugar a neuronas. En aislamiento, estas células dan músculo, estas células dan neuronas. Ambos tipos de células decimos que están especificadas, siguen un camino de desarrollo particular. Pero cuando se cocultivan estas células pueden suceder dos cosas. Si la especificación es lábil, si esta célula todavía responde al entorno, esta única célula que estaba especificada para hacer músculo, pero que no tiene una especificación terminal, que no tiene una determinación, va a responder al entorno y va a cambiar. Y se va a transformar entonces en lo que corresponde a esa región. Se va a transformar en una célula nerviosa. Pero si esta especificación es irreversible, si esta célula ya pasó un determinado punto en el camino de la diferenciación, esta célula de cualquier manera va a dar lugar a una célula muscular. Esta célula está especificada, está determinada y va a desarrollarse como un músculo independientemente del entorno. Entonces fíjense ustedes aquí que hay como dos mecanismos en juego. Y esto es muy importante y esto es algo que vamos a ver más en detalle más adelante. Entonces, hay dos formas básicas de especificación, lo que llamamos especificación autónoma o en mosaico y especificación condicional o regulada. La primera es cuando las células se desarrollan de acuerdo a un destino determinado muy tempranamente, el ejemplo que veíamos aquí en las ascidias. El otro ejemplo es el ejemplo del erizo de mar, el destino de las células depende del contexto. Existen señales intrínsecas en el primer caso que determinan los destinos diferenciales de las células de acuerdo a su ubicación. Hay algo en el citoplasma de estas células que les dice que van a hacer tal cosa y eso es incambiable. En este otro caso, la especificación está determinada fundamentalmente todavía por interacciones con el entorno, interacciones entre las células, con las células vecinas de acuerdo a su ubicación. En el primer caso, la especificación precede a los grandes movimientos del embrión. La célula ya sabe lo que va a dar independientemente del lugar.
En el segundo caso, los movimientos de células durante el desarrollo embrionario generalmente preceden o acompañan la especificación. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. En el primer caso, el embrión entonces es un mosaico de células con distinto destino que es invariable y no puede compensar una ausencia. Falta una célula, falta una parte. En el segundo caso, el desarrollo es regulado porque permite a las células adquirir distintos destinos en función de las condiciones. ¿Falta una célula? Bueno, veamos, nos arreglamos, lo resolvemos. Esto ocurre en la mayoría de los invertebrados, esto ocurre en los deuteros tomados, por ejemplo, en los vertebrados como nosotros, como el hombre. Entonces, estos son los dos esquemas fundamentales. Hablamos también de la especificación en sincicial que ocurre en los insectos, no vamos a dar más detalles de esto. Con respecto a este tema, entonces yo les recomiendo muy fuertemente que vean el video de especificación que está ubicado en este sitio que aparece aquí, de Scott Gilbert, que lo cuenta con mucho detalle y con una claridad muy marcada. Así que les recomiendo fuertemente que miren este video. Vamos a entrar en la segunda parte de esta charla de mecanismos celulares del desarrollo y vamos a ver cuáles son los mecanismos subyacentes en la especificación, la formación de gradientes, por ejemplo. Hay dos mecanismos para determinar el destino celular, decíamos. Hay un mecanismo endógeno, cuando hay, por ejemplo, algún componente propio interno de una célula que a partir de las divisiones puede, por ejemplo, dar lugar a una distribución asimétrica de un determinado determinante y eso hace que esta célula siga un determinado camino en el proceso de diferenciación y esta otro camino diferente. Pero hay también un segundo mecanismo que veíamos que tiene que ver con el entorno. Y este tiene que ver entonces con la señalización, con un mecanismo exógeno. Hay una exposición diferente a una señal inductora. Y acá entra el concepto de inducción. Y el concepto de inducción está asociado también a un concepto de competencia. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Entonces, a partir de una célula, esta célula se divide en dos células y una de estas células recibe información, recibe señales del entorno que hacen que esta célula se transforme en algo. Recibe señales que la inducen a un camino de diferenciación, siempre y cuando esta célula sea competente para entender esas señales. Y esta otra sigue otro camino. Vamos a hablar un poquito de la distribución diferencial de determinantes. Muchas veces hablamos de morfógenos, determinantes que en general son determinantes de origen materno. Quiere decir que son determinantes que están preformados en el citoplasma de un ovocito y que al momento de la fecundación, cuando empiezan las divisiones celulares tempranas, rápidas, esas que decíamos, estos morfógenos comienzan a tener una distribución desigual en las primeras blastómeras. Y esa distribución desigual en las primeras blastómeras y en las células subsiguientes es la que va generando distintas concentraciones de estas proteínas reguladoras de estos morfógenos, de estos reguladores de estos morfógenos a lo largo del embrión. Entonces, cada célula tiene el potencial para desarrollarse en cualquier cosa. Pero si estas células están en presencia de distintos morfógenos, si hay un morfógeno que está muy concentrado acá y no hay nada acá, la célula que está acá va a responder muy fuertemente a esta señal y esta célula no va a responder porque esta señal no está presente. Entonces los gradientes de morfógenos son un elemento fundamental en el desarrollo. El otro elemento importante es la especificación condicional, que depende de la especificación condicional, como el caso que veíamos de la blástula del renacuajo, de señalización. Esta célula A tiene un determinado destino. Normalmente su destino sería formar ectodermo neural. Pero, trasplantada a esta región, va a dar ectodermo ventral. Este nuevo destino está determinado de manera condicional por algunas señales del entorno que le dicen en este lugar hay que hacer otra cosa de la que vos venías preparado. Esto implica de alguna manera y está vinculado de alguna manera con reordenamientos celulares.
Y sabemos que a lo largo del embrión hay un momento importantísimo en el desarrollo, que ustedes ya lo han visto o lo van a ver con los compañeros de histología, que es la gastrulación. La gastrulación implica un reordenamiento importantísimo de células y es un momento donde las células comienzan a migrar, comienzan a moverse y se mueven y se reordenan en el embrión para formar las distintas capas, el endodermo, el ectodermo, el mesodermo, para formar el embrión a partir de la comunicación de las células. Es decir, estos movimientos ocurren porque las células de alguna manera se comunican. Hay algunas células que emiten señales para que otras células se muevan y estas células se mueven siguiendo señales, poniéndose en contacto con las células adyacentes y sabiendo de esa manera por dónde migrar. ¿Esto por qué lo sabemos? Porque hay algunos elementos que son bien interesantes. La determinación, decíamos, es un proceso que es progresivo. Fíjense ustedes este ejemplo que vamos a discutir acá. Un trasplante en gástrula temprana, por ejemplo, tomamos esta región de ectodermo neural presuntivo, y aquí estamos viendo un embrión de ranita en un corte. Aquí está empezando a ocurrir la gastrulación. Lo que va a ser el ectodermo neural presuntivo normalmente es trasplantado a esta región de epidermis presuntivo. Y esto sigue su desarrollo, si esto lo marcamos de alguna manera, lo coloreamos, vamos a ver que esta región del ectodermo neural presuntivo trasplantada da lugar a una epidermis normal, en este caso. Un trasplante entonces en una gastrula temprana da lugar a un desarrollo regulado. Esto aún no está determinado, responde al entorno. Pero si se hace este mismo trasplante en una gástrula tardía, esta misma región del ectodermo neural presuntivo trasplantada a este mismo lugar de la epidermis presuntiva, da lugar a la formación de una segunda placa neural. ¿Y esto por qué? Porque estas células aquí ya están determinadas. Ya estas células tienen señales endógenas que las llevan a seguir un camino de diferenciación independiente del entorno, de este entorno. ¿Y qué es lo que ha cambiado en este caso? Que estas células de aquí, fíjense ustedes, han estado en contacto con estas células de aquí abajo. Estas células de aquí abajo de alguna manera han transmitido alguna señal que ha modificado estas células del ectodermo neural presuntivo para que éstas ahora estén determinadas definitivamente. Esto de la determinación y la inducción es claramente ejemplificado en el caso del organizador de Spemann, que es el que comienza el proceso de la gastrulación. Spemann hizo algunos experimentos muy interesantes trasplantando lo que es el labio dorsal del blastoporo, el lugar donde va a comenzar la migración en este proceso. En esta región del labio dorsal del blastoporo hay determinadas regiones que son la notocorda presuntiva, los somites, etc. Pero cuando esta región se toma y se trasplanta a otra región que normalmente es de epidermis, esta región del labio dorsal del blastoporo, ¿qué es lo que va a hacer? Las células del labio dorsal del blastoporo, cuando se trasplantan, generan una invaginación secundaria. Y comienza nuevamente una segunda invaginación y se forma un segundo tubo neural, es decir, el proceso de invaginación, el proceso de migración celular comienza nuevamente. Quiere decir que estas células no solo están determinadas, sino que estas células están determinadas e inducen la migración de las células de su nuevo entorno. Quiere decir que estas células son muy potentes. Estas células están determinadas, pero están secretando señales que inducen a las células de su nuevo entorno a seguir caminos y destinos de desarrollo diferentes. Estas células están generando un mecanismo de inducción de la diferenciación. Estas células están diciéndole al grupo de células de aquí, muévanse, migren. Y esa es una señal de inducción.
Vamos a ver en esta tercera parte cómo es que la comunicación celular es esencial a los procesos que venimos viendo. En primer lugar, vamos a ver cómo se organizan las células en tejido. Un estudio muy antiguo, un estudio de la década del 50 de Townes y Holfreter, mostró la afinidad diferencial de las células. Embriones de dos especies de rana distintas, durante la neurulación, que tenían pigmentación distinta, fueron disociados. En uno de los embriones se disociaron células de la epidermis presuntiva, en el otro de la placa neural. Fíjense ustedes, cuando mezclan estas células disociadas, estas células que tienen colores, pigmentación diferente, se reagregan, se reagrupan y forman esta especie de gran mórula, pero progresivamente lo que va ocurriendo es que estas células que se reagregan comienzan a segregar. Y cuando comienzan a segregar, se organizan de manera que las células epidérmicas se ubican en el exterior y las células de la placa neural se ubican en el interior. Es decir, las células normalmente y naturalmente se reordenan y comienzan a ubicarse en el espacio de acuerdo a la posición que deberían tener normalmente en el embrión. La posición de las células refleja su origen embrionario. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué información están intercambiando estas células para reorganizarse de esta manera? Vamos a hablar aquí de algunas moléculas que son muy importantes en esto, que son las caderinas. Las caderinas son proteínas de membrana ancladas al citoesqueleto, que tienen una porción, un dominio extracelular, con sitios adhesivos de reconocimiento, con unión a calcio, y están unidas al citoplasma, por ejemplo, con las cateninas que las anclan al citoesqueleto. Y estos son sitios fosforilables que son modificables, etc. Las caderinas se unen de modo dependiente de calcio. Y hay una unión entre una célula y otra célula, caderina-caderina. Ya ustedes empiezan a intuir que esto tiene algo que ver con el proceso que veíamos recién. Diferentes tipos celulares producen distintas caderinas. Y estas distintas caderinas tienen distintas afinidades. Quiere decir entonces que una célula puede reconocer a otra célula por las caderinas que expresa en superficie. Y puede decir esta otra célula es igual a mí o es distinta a mí porque expresa las mismas caderinas que yo expreso o porque expresa caderinas distintas a las que yo expreso. Entonces, los tipos celulares pueden segregarse en base a componentes de membrana, como las caderinas. Los tipos celulares, entonces, decimos, pueden segregarse en base a moléculas de membrana. Y vamos a ver este ejemplo que es arquetípico de lo que sucede con esto. Dos tipos distintos de caderinas se expresan durante la formación del tubo neural en la rana, en Xenopus. En la región de la placa neural presuntiva se expresan las N-caderinas. Y en la región de la epidermis presuntiva, que aquí aparece pintada de naranja, se expresan las E-caderinas. Esta región de la placa neural se va a plegar hasta formar el tubo neural, que va a ser recubierto por la migración de las células de la epidermis presuntiva que se van a cerrar sobre este tubo neural. ¿Qué sucede si inyectamos ARN mensajero de N-caderina en esta región de la epidermis presuntiva lateral a la placa neural? ¿Qué piensan ustedes que va a suceder? Bueno, una de las cosas que puede suceder, y lo que de hecho sucede, es que la inyección de este ARN mensajero de N-caderinas en la región epidérmica resulta en que el tubo neural no se cierra. ¿Por qué? Porque esto se considera como parte también de las N-caderinas. Está expresando también N y E-caderinas. ¿Cómo se organizan los tejidos entonces para formar órganos complejos? Ya vimos que la comunicación celular es un elemento importantísimo y hablamos de mecanismos de inducción. Hablamos de mecanismos de inducción cuando hablábamos del labio dorsal del blastoporo. La organogénesis depende de interacciones celulares. La formación del ojo es uno de los ejemplos que podemos seguir para esto.
la formación del ojo en la rana, si no me equivoco. La vesícula óptica es una porción del sistema nervioso que protrude hacia los lados de la región de la cabeza. Y esta región empieza a estar en contacto con este tejido de superficie, con este ectodermo de superficie. A partir de esto, la vesícula óptica induce a este tejido adyacente a transformarse en una placoda que va a comenzar a transformarse progresivamente en el cristalino. Esta placoda, de alguna manera, induce a que estas células de la vesícula óptica comiencen a envolver a esta placoda hasta formar una copa óptica. Y esta copa óptica progresa y se diferencia en esta región de aquí para formar la retina. Esta placoda comienza a migrar y a cerrarse, formando lo que es el lente, el cristalino, y las células laterales, estas de aquí, van a migrar hasta separarse y formar lo que es la córnea. El lente se separa de la superficie y induce la formación entonces de la córnea. Entonces tenemos retina, cristalino, córnea, hemos formado un ojo. Y aquí tenemos un nervio óptico. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cuáles son los pasos para esto? Hay algunos elementos muy importantes de esto. Y hay un elemento que tenemos que tener en cuenta acá, que es el proceso de inducción y de competencia. La inducción es una interacción a corta distancia entre células con distinta historia y con distintas propiedades. Estas células son células del sistema nervioso, son células que están induciendo ectodermo. Y estas células inducen el ectodermo, pero este ectodermo va a ser inducido si es competente, es decir, si estas células tienen la capacidad de responder a una señal inductiva. Y esto lo vamos a ver más en detalle en la siguiente diapositiva. La inducción y la competencia y los factores inductores. En la vesícula óptica hay determinados factores que inducen la formación de un lente, de un cristalino normal. Si nosotros removemos la vesícula óptica de un embrión, esta región lateral que normalmente da lugar al cristalino no se diferencia en cristalino. Una vesícula óptica trasplantada a una región del cuello o del tronco está en contacto con ectodermo, pero este ectodermo no se transforma en un cristalino. Quiere decir que de alguna manera esta región de aquí necesita de la inducción que le aporta la vesícula óptica. Pero la vesícula óptica, si bien emite una señal inductora, esta señal inductora aquí no funciona. ¿Por qué? Porque estas células de aquí no son competentes para recibir e interpretar esta señal. Otro tejido, distinto de la vesícula óptica, implantado en esta región, no genera inducción. Pero si volvemos a colocar una vesícula óptica acá tenemos un cristalino nuevamente. Hay una serie de elementos expresados en la vesícula óptica, Bone Morphogenetic Protein, que induce los factores de transcripción SOX2 y SOX3, FGF8, el factor de crecimiento de fibroblasto, que induce el factor de transcripción LMAF, que son los que inducen la diferenciación del cristalino. Y hay factores de competencia, PAX6, que es expresado en estas células y que responde a esas señales. Esto lo vamos a ver más en detalle más adelante. Decimos entonces que las señales, múltiples señales de inducción dan lugar a una estructura y esta inducción es secuencial y recíproca. Estas vesículas ópticas están emitiendo una señal inductora que es reconocida por estas células de aquí, que son competentes y se van a transformar entonces en una placoda. Esta placoda, a su vez, es competente, pero emite una nueva señal inductora hacia acá, en la dirección opuesta, que hace que estas células comiencen a rodear a esa placoda. Es decir, hay una
inducción reversa en este sentido. Y ahora estas células son competentes para recibir esta señal. Fíjense ustedes que estos dos grupos de células están dialogando. Estas células le dicen a estas, transformate en placoda, y las de la placoda le dicen, bueno, yo me transformo en placoda, pero vos transformate en copa óptica. Y esto comienza a migrar y esto a su vez comienza a diferenciarse y a cerrarse. Y hay otras señales que hacen que induzcan a las células adyacentes a migrar, a cerrar esta región del cristalino y a formar la córnea. Entonces hay distintos mecanismos de inducción y competencia en un proceso de diferenciación que ocurren de manera secuencial y de manera recíproca, como veíamos aquí. Esto es muy importante y esto es algo que ocurre a lo largo de todo el desarrollo. La comunicación celular entonces es esencial en el desarrollo. Las células durante el desarrollo se comunican. Las señales recibidas del entorno determinan distintos destinos. Una célula recibe señales del entorno que le pueden decir sobreviví, mantenete, dividite, diferenciate o suicidate. Y los componentes de estas vías de señalización son en general una señal, un receptor, un mecanismo de transporte de esa señal que traduce esa señal en una variación de la expresión génica. En función de una señal, la célula responde. Los componentes de la vía de señalización son entonces una molécula, una señal extracelular, un receptor que hace que esta célula sea competente y que entienda esa señal, un mecanismo de transporte de esa señal, que puede ser alterar la función de una proteína que ya existe en el citoplasma, y esta es una vía rápida, se altera la maquinaria celular y hay un comportamiento celular alterado, o una vía más lenta, a través de un proceso de alteración, se prende algunos o se apagan algunos genes y se produce una síntesis de proteínas diferente. Este es un mecanismo más lento, pero más estable. Hay una traducción de la señal en variación de la expresión génica y de la función proteica y de la estructura y función de esta célula. Así es como una célula responde a la señal. Vamos a entrar entonces en la última parte de esta charla que tiene que ver con las vías de señalización y cuáles son esas vías de señalización que existen en las células. ¿Cómo transmitir la señal? La respuesta a la inducción son las vías de señalización celular. Hay distintos tipos de vías de señalización celular y hablamos de algunas de ellas que tienen que ver con células que se ponen en contacto. Ya vimos las caderinas y hay vías de señalización que llamamos vías de señalización yuxtácrinas, como la vía de Notch y Delta, es decir, células que están en contacto entre la célula inductora y la célula que responde. Hay otras vías que ocurren de manera parácrina, ocurren a distancia. Una célula secreta un factor y esta otra célula recibe esa señal, tiene receptores para esa señal. Esta señal difunde de una célula hacia la otra. Y estas generalmente tienen que ver con receptores de tirosinquinasas y hay distintas vías FGF, TGF-beta, WNT, Hedgehog que funcionan de esta manera. Y algunos de estos mecanismos muchas veces están modulados por la matriz extracelular para la utilización de estas señales parácrinas como las caderinas y las integrinas de las cuales ya estuvimos hablando. Entonces, estos son distintos mecanismos de transmitir señales entre células, mecanismos que tienen que ver con la interacción inductiva. Vamos a hablar brevemente de algunas de estas vías de señalización. La señalización yuxtácrina, la vía de delta Notch. Células adyacentes, una célula que emite una célula que recibe esa señal. La célula que emite la señal tiene una proteína que llamamos delta, que se une a otra proteína transmembrana en la célula receptora, que es la proteína Notch. Cuando esta unión ocurre, se activa el clivaje de la fracción citoplásmica de Notch por una proteasa, y este fragmento es desplazado al núcleo, donde desplaza a un represor que está bloqueando
la transcripción de algunas células y al desplazar este represor hace que se active la transcripción de los genes sensibles a Notch. La señal entonces es delta, el receptor es Notch, que se activa con la unión, va al núcleo, elimina un represor y así prende un set de genes. Y esto es un mecanismo relevante en el desarrollo del sistema nervioso, por ejemplo. Otra vía de señalización también proximal, la vía de señalización por matriz extracelular, la que tiene que ver con integrinas, caderinas y proteínas de la matriz extracelular, que son proteínas de superficie que están unidas, por ejemplo, fibronectina, caveolina, etcétera, moléculas de la matriz extracelular, como la fibronectina, que se pueden unir a integrinas y pueden activar otras vías de transducción de señales que funcionan por fosforilación, que son las que vamos a ver más adelante. Moléculas de adhesión celular, y aquí tenemos un receptor FGF que es de alguna manera inducido a través de esta señalización mediada por la matriz extracelular. Pero vamos a hablar un poquito entonces de las vías parácrinas. La señalización parácrina tiene un mecanismo muy sencillo y muy complejo a la vez. Las moléculas inductoras interaccionan con receptores. Una célula produce un inductor, estas moléculas inductoras son secretadas y difunden. Se activa un factor en las células que tienen receptores, reciben esta señal. Estos receptores transducen esa señal y esto activa factores de transcripción que translocan al núcleo y que encienden determinados genes. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una señal inductora, hay una molécula inductora, hay receptores en esta célula competente. Si esta célula está próxima, va a recibir una gran cantidad de señal. Esta señal va a generar una señal intracelular. Van a haber proteínas en este citoplasma modificado, algunas de ellas van a ir al núcleo, van a encender algunos genes, van a fabricar proteínas nuevas. En esta célula que está más alejada, recibe por difusión mucho menos señal. Si bien tienen los receptores, la cantidad de señal es menor, no hay relocalización de esta señal intracelular al núcleo, no hay transcripción, no hay inducción. Entonces, los mecanismos de esto funcionan a través de receptores tirosinquinasas, que cuando se unen al ligando, dimerizan y esta dimerización hace que los dominios intracelulares activen su capacidad de fosforilar. Y se autofosforilan y fosforilan a otras proteínas que eran proteínas que estaban inactivas. Estas proteínas inactivas fosforiladas se modifican, se transforman y adquieren nuevas propiedades en ese citoplasma. Un modelo genérico entonces de una vía de receptor tirosinquinasa. Tenemos un ligando y la unión de ese ligando, la dimerización de los receptores, la autofosforilación de los receptores, la unión de adaptadores, proteínas adaptadoras, que disparan una cascada de fosforilación. Esta proteína fosforila otra, que a su vez fosforila otra, que terminan con alguna proteína modificada que se va al núcleo y allí un factor de transcripción que estaba inactivo es fosforilado y por este cambio conformacional que ocurre se une al ADN y activa o inhibe un gen. Hay cambios en la transcripción, se modula la transcripción en respuesta a una señal extracelular. Hay distintas vías de transducción de señales que funcionan de esta manera. La vía de los factores de crecimiento de fibroblastos es una de ellas. Tienen que ver con distintos elementos. Aquí vemos FGF8 que se expresa en el mesodermo somítico, en el ectodermo primario, etc. Y tiene que ver con distintos procesos. Por ejemplo, las mutaciones del receptor FGF que activan de manera prematura esta vía dan lugar, son muy importantes en el crecimiento del cartílago y dan lugar a la terminación temprana del crecimiento del cartílago y dan lugar a una alteración característica que es la displasia
tanatofórica que es letal. Otra vía de este estilo es la vía de TGF-beta, una familia de proteínas con más de 30 proteínas distintas, distintos ligandos, distintos receptores que pueden dimerizar. Esto da lugar a la transducción de señales. Está también la vía de los BMP, los factores morfogenéticos de hueso. Se conocen con este nombre porque de esa manera fueron descubiertos, pues después se vio que participan en diversos procesos. Activan una vía que fosforila directamente factores de transcripción que entran al núcleo y que encienden genes. Y estos actúan entonces como factores de transcripción. La vía de Hedgehog, que tiene esta proteína patch como receptor, que cuando se une Hedgehog, entonces esto da lugar a cambios citoplásmicos que nuevamente terminan dando lugar a variaciones en la expresión de genes. En Drosophila Hedgehog es fundamental en la polaridad de los segmentos que ocurren en Drosophila. Proteínas de esta familia Sonic Hedgehog son importantes en la polaridad, por ejemplo, en los miembros, lo vamos a ver más adelante, en el desarrollo del sistema nervioso, en la formación de vértebras, en varios procesos. Lo vamos a ver en las siguientes clases. La vía de WNT, también, fíjense ustedes, aquí un ligando, un receptor, una cascada de transducción de señales que termina alterando la transcripción. Todas estas vías pueden ser actuar de manera coordinada. Las vías de señalización actúan de manera coordinada. Y aquí vamos a ver qué es lo que sucede con las placodas craneales en el embrión de pollo. Estamos formando el embrión de pollo y se están formando entonces las placodas craneales que van a dar lugar a distintas regiones. Y vamos a ver aquí la inducción de la placoda óptica, es decir, la formación del oído medio. Aquí tenemos la formación de la placa neural, la placoda óptica que se va a formar acá, y aquí tenemos el endodermo, el mesodermo, la notocorda y lo que es el ectodermo, el neuroectodermo y el ectodermo lateral. Fíjense ustedes que aquí lo que va a ocurrir es que FGF8 es secretado en el endodermo faríngeo y esa secreción de endodermo faríngeo induce al mesodermo, que es competente, el mesodermo adyacente, a secretar FGF19. Este FGF19 actúa como inductor sobre la placa neural y sobre la placoda óptica. Induce directamente a la placoda óptica hacia su diferenciación, pero también induce a la placa neural a secretar WNT8C y a secretar FGF3, que estos a su vez actúan también como inductores sobre la placoda óptica. La acción sinérgica de FGF19, FGF3, WNT8C sobre la placoda óptica hacen que se encienda el factor de transcripción PAX2, que es un elemento fundamental en la diferenciación y en la formación de la placoda óptica. Entonces aquí ustedes están viendo que distintas vías de señalización, la vía de FGF, la vía de WNT, están actuando de manera conjunta en la determinación de este proceso de desarrollo. También las vías de diferenciación y de señalización tienen que ver con la muerte celular programada. Y esto es muy relevante en el desarrollo, en el crecimiento neuronal, en la formación de pies y manos y, por ejemplo, en la eliminación del tejido interdigital, en la reducción del tejido mamario de los machos, en la formación de la abertura vaginal, en la reabsorción de la cola de los renacuajos. Y aquí hay señales parácrinas que son muy importantes. Son señales que están preprogramadas, que dependen de la activación de caspasa. Es decir, la apoptosis es la muerte celular programada, es decir, una señal que le dice a otra célula, suicídate. Y el bloqueo de la apoptosis, por ejemplo, que depende de estas proteasas, las proteasas que son las caspasas, la caspasa 9, en un embrión normal de roedor. Aquí ustedes ven, con la caspasa 9 normal, hay un desarrollo del sistema nervioso normal. En un embrión knockout para las caspasas 9,
¿Qué es lo que sucede? No hay apoptosis en el desarrollo del sistema neural. ¿Y qué es lo que hay? Sigue desarrollándose el sistema nervioso. Hay un sobrecrecimiento de neuronas que es letal y este embrión no llega a término. Entonces, el bloqueo de la apoptosis disrumpe un desarrollo normal. Los procesos de decirle a una célula, hasta aquí llegaste, este es el momento de que tú te suicides, ya cumpliste tu función, también son fundamentales y están señalizados de una manera precisa en el desarrollo. ¿Cómo se mantiene el estado diferenciado? Bueno, el estado diferenciado se mantiene de manera activa. Hay una señal activadora que inicia la producción de un factor de transcripción que se autoestimula. Este factor de transcripción, y esto sucede muy frecuentemente, tienen en sus propios potenciadores sitios blancos para reconocer la propia proteína que se fabrica. Es decir, el promotor del gen para el factor de transcripción A produce la proteína A y en uno de sus potenciadores hay sitios de reconocimiento de la propia proteína A que va a producir entonces más proteína A. Hay proteínas sintetizadas estabilizan entonces la cromatina para mantener el gen accesible. Entonces, algunas señales estimulan a una modificación de la cromatina que hace que este mecanismo se mantenga de alguna manera abierto y este círculo virtuoso se mantenga. Hay señales autócrinas, por ejemplo, hay un receptor que se une a un ligando, este ligando estimula la transcripción de un determinado factor, este factor es secretado y esta secreción actúa sobre esta misma célula o sobre las células vecinas para mantener esta cascada de señalización. Y esto ocurre muchas veces con células vecinas, es decir, bucles parácrinos. Esta célula A secreta este factor que estimula a esta célula B a secretar este factor C que estimula a esta célula A para que este ciclo se mantenga. Y de esta manera estas dos células mantienen identidades distintas y se mantienen mutuamente. Se mantienen diferenciadas mutuamente a través de esta charla entre células vecinas que le dicen yo soy tal cosa, vos mantenete siendo tal otra, mi vecina, yo soy tu vecina, vos mantenete siendo tal cosa, mi vecina. Bien, en resumen, la determinación de una célula a un destino celular es un proceso gradual. La especificación es el primer paso que puede ser revertido. La determinación posterior es irreversible. Existen dos formas básicas de especificación, autónoma y regulada. Una es intrínseca, asociada a la segregación de morfógenos. La otra depende del contexto y está más asociada a la señalización celular. Pero como vemos, la señalización y comunicación intercelular es esencial tanto para la migración celular como para la diferenciación, como para la organogénesis. Los procesos inductivos dependen de esta comunicación entre células adyacentes y las señales recibidas determinan distintos destinos celulares: crecimiento, división, diferenciación, migración, muerte, etc. Las distintas vías de señalización intercelular entonces actúan coordinadamente en el desarrollo. De alguna manera entonces este es el resumen y les recomiendo muy fuertemente para esta segunda parte mirar el video de Michael Barresi, que está también en esta ubicación donde están los tutoriales asociados al Biología del Desarrollo de Gilbert, donde Barresi habla de señalización y morfogénesis con unos ejemplos muy lindos y muy fáciles de seguir. Lo recomiendo muy fuertemente y también les recomiendo mirar otra serie de videos del libro Principios de Desarrollo de Wolf, Particle y Arias que están en esta ubicación de acá. Y allí ustedes tienen una serie de videos que muestran de manera sencilla cada una de las vías de señalización que nosotros mencionamos muy rápidamente aquí. La vía de Notch, la vía de Hedgehog, la vía de WNT cateninas, la vía de BMP, la vía de FGF. Les recomiendo muy fuertemente también que los miren para entender mejor cómo funcionan estas vías de señalización, porque las vamos a seguir viendo a lo largo de lo que queda del curso. Muchas gracias y cualquier consulta estamos a las órdenes.